un hermoso miércoles. Ya estamos en sí casi concluyendo con estos 2300 tardes y mañanas. Pero es emocionante ver en realidad este hermoso diagrama que nos da más entendimiento acerca de esta hermosa profecía. Por eso hoy tenemos el Mesías cortado. Y con base a esta misma secuencia, pues hoy nuestro presidente y pastor Hugo Gambetta nos llevará más a profundidad acerca de esta hermosa profecía. Pastor, gracias. Gracias, Pastor Víctor. Bueno, hemos venido estudiando día con día cada una de las partes de esta profecía. Y ayer hablamos un poquito de lo que habla de que el Mesías sería cortado, mas no con mano humana. Y de eso se trata el día de hoy. La trascendencia de la muerte de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también pues vamos a ver cuán importante es la muerte de Cristo para el fin de los 2300 días, el juicio. Porque sin el sacrificio de Cristo no puede haber purificación del santuario. Pastor, nos guía en oración para poder iniciar el estudio de hoy. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por estas horas. Gracias, Señor, por habernos, Padre, permitido ver un nuevo sol, un nuevo día. Y, Señor, pues más que nada, gracias, porque hemos ido entendiendo y comprendiendo esta profecía, Señor, en la cual hoy en día muchos padres la otorgan y la ponen como una profecía chasqueando a un pueblo tuyo, al pueblo adventista. Pero vemos, Padre, que en esta profecía hay la seguridad y la certeza de que todo, Señor, lo que tú dictaminaste, Señor, se ha cumplido al punto de tu palabra. Por eso, Padre, permítenos seguir llevando a cabo esta enseñanza. Y rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo esté también con aquellos que nos ven a través de estas redes sociales, a través de este canal, y que, Señor, tu Espíritu pueda llevarlos al comprendimiento total de esta hermosa profecía. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Si hay un pasaje de todos los pasajes del Antiguo Testamento que realmente es impresionante para comprobar de que Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías, ese es el texto que nos toca considerar el día de hoy. Daniel capítulo 9 y versículo 26. Daniel 9, 26. Hoy ya leímos una partecita que se quitará la vida al Mesías, pero no leímos el versículo entero. Adelante, pastor. Dice 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gracias, pastor. Aquí este versículo nos habla acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del santuario. Al principio de esta profecía, el ángel le viene a explicar a Daniel de que se va a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y el templo se reconstruye porque ya Nabucodonosor lo había destruido, pero ahora se le da la mala noticia a Daniel que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y luego habla de un pueblo, de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo que habría de venir son los romanos, como ya lo vimos.
Y se le llama el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que iba a venir a destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario es el general del ejército romano, Tito. Por cierto, cuando Tito atacó y destruyó con su ejército la ciudad de Jerusalén, todavía no era el emperador Tito. Fue después del regreso de la destrucción de Jerusalén cuando fue nombrado emperador de todo el imperio romano. Hoy lo conocemos como el emperador Tito. Pero cuando esto sucedió, él era príncipe, no era emperador. Es decir, iba a llegar a ser el emperador. Ahora, si usted le pregunta a cualquier judío, ¿cuándo fue destruida la ciudad y el santuario? Cualquier judío le va a decir que la ciudad de Jerusalén fue destruida por segunda vez en el año 70 de la era cristiana. Es decir, pues unos 40 años después de la muerte de Cristo. ¿Por qué es importante este hecho? Porque aquí la profecía decía que después de que se le quitara la vida al Mesías, la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida y el santuario también iba a ser destruido. Y que iba a haber una guerra y hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Este es el mejor versículo para demostrar que Jesús es el Mesías. Si usted le pregunta a un judío, ¿cuándo fue destruida la ciudad y el santuario? Porque hasta el día de hoy no tienen santuario. Eso fue en el año 70. Y entonces usted le dice, bueno, según esta profecía del profeta Daniel, primero se le iba a quitar la vida al Mesías y luego iba a ser destruida la ciudad y el santuario. Si la ciudad y el santuario, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70, el Mesías tiene que haber venido antes de eso. Pero sin embargo los judíos hasta el día de hoy están esperando a que venga el Mesías. Estudiando esta profecía de Daniel 9, se demuestra que Jesús es el verdadero Mesías, porque Él cumplió todas las especificaciones de esta profecía. Ahora, es muy interesante descubrir que los judíos hasta el día de hoy tienen una maldición sobre cualquiera que trate de descifrar esta profecía del libro de Daniel. Hay una maldición en el Talmud para todo aquel que trate de ponerle fecha y cumplimiento a esta profecía. Y la razón para eso es que cualquiera que estudia esta profecía a la luz de la historia se va a dar cuenta que Jesús cumplió exactamente la profecía del profeta Daniel, escrita 600 años antes, siquiera, de que Jesús diera su vida por nosotros. Bueno, esto es muy importante entender. Cuando Jesús profetizó, Pastor Víctor, cuando Jesús profetizó que la ciudad de Jerusalén y el templo iba a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada, Él no estaba dando una nueva profecía. Era la misma. Era la misma profecía que estaba profetizada aquí, que la ciudad y el santuario iban a ser destruidos. Él mismo había inspirado al profeta Daniel, mandándole el ángel Gabriel a explicarle todo esto, y ahora, pues, cuando él vino a esta tierra, les dijo, ¿veis todo esto? Va a ser destruido, porque ya está dicho en el profeta Daniel. Incluso cuando Jesús habla de todo eso, hace referencia al profeta Daniel. En San Mateo, en el capítulo 24, y también está repetido, está en Marcos y también está en Lucas. Lo podemos leer en cualquiera de estos
pasajes. Pero por ejemplo, en Mateo capítulo 24, le preguntan a Jesús, después de que Él dice que todo va a ser destruido, eso es Mateo capítulo 24 y versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces los discípulos le preguntan en el versículo que sigue, el 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos pensaban que la destrucción de Jerusalén y del templo iba a ser en la venida de Cristo. Pero Cristo hace referencia cuando les responde y les dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y le sigue diciendo, el que esté en la azotea no vuelva a recoger nada en su casa, etc. Porque vendrán días de tribulación para la nación judía. Y San Lucas agrega en Lucas capítulo 21, en el versículo 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días, versículo 22, de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 23, más ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que para todo esto había algo señalado. Por eso vino primero el tiempo de los judíos y se acabó con las 70 semanas y luego comenzó el tiempo de los gentiles. Y Jerusalén iba a ser destruida y pisoteada y los judíos iban a ser llevados cautivos a todas las naciones. Realmente es impresionante ver cómo esto se cumplió. La muerte de Cristo marcó una nueva era. Al haber matado al Mesías, donde decía la profecía que el Mesías sería cortado, así como lo leímos y como se titula la lección del día de hoy, el Mesías será cortado, los judíos no vieron que ellos mismos estaban cumpliendo esta profecía en la persona de Jesucristo de Nazaret. Y así como Jesús murió en manos de los judíos y de los gentiles, por eso decía, será cortada su vida, mas no por sí. Así también se cumplió la destrucción de Jerusalén, de que habló el profeta Daniel y también que Jesús profetizó, basado en la profecía de Daniel capítulo 9. Bueno, hoy hemos visto cómo el Mesías fue cortado e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. El día en que Jesús murió en la cruz del Calvario, la Escritura nos dice que sucedió algo tremendo, impresionante. Allí en Mateo también, donde estábamos hace un momentito, estábamos en Mateo 24, ahora vamos a ir a Mateo capítulo 27.
Mateo 27. Dice en el versículo 45. Desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es las 12 del mediodía. Y vinieron unas tinieblas sobrenaturales sobre toda la tierra de Judea hasta las 3 de la tarde. Dice el versículo 46, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así que había tinieblas en la tierra, algo sobrenatural, y no había eclipse, pero estaba todo negro en Judea. Y luego dice, y aquí, versículo 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó como que una mano invisible le hubiera agarrado, y no fue de abajo, era altísimo, pero de arriba hasta abajo se rasgó, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo un tremendo terremoto cuando Jesús expiró. Así se cumplió la profecía. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías sería cortado. Pero también el que se haya roto el velo del templo significaba el fin del sistema de sacrificios. Por eso, pastor, si usted nos lee allí en Daniel capítulo 9 y versículo 27, como decía que iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, 27. Bien, nos dice el profeta, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que vendría el desolador que iba a desolar la ciudad de Jerusalén después de que se confirme el pacto con muchos, y a la mitad de la semana cesaría el sacrificio y la ofrenda. Así que a la mitad de la semana de año, es decir, a los 3 años y medio después de la muerte, del bautismo de Cristo, vino la muerte de Cristo, y así se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Bueno, si volvemos a nuestro diagrama que hemos estado viendo, volviendo ahora a nuestro diagrama, le quedan 3 años y medio para la nación judía. Ahí a la mitad de la semana está la muerte de Cristo en la cruz. Pero queda 3 años y medio, del año 27 en la primavera hasta el año 34 en el otoño. Y allí, como ya vimos, se selló el destino de la nación judía por haber rechazado al Señor Jesús. De allí en adelante quedan 1810 años, porque si a los 2300 le quitamos 490, nos quedan 1810 años. Y así, desde el año 34 en que se apedrea a Esteban y el evangelio va ahora a los gentiles, ya no a los judíos como pueblo escogido, sino se abre la puerta para todos,
ahora quedan 1810 años, 2300 menos 490 nos da 1810. Y desde el año 34, que se cumplen las 70 semanas, le sumamos 1810 y nos da 1844. ¿Y por qué es tan importante esta fecha de 1844? Así como la profecía nos señala todos estos eventos que iban a suceder primero para el pueblo judío, ahora desde el año 34 en adelante el evangelio va a los gentiles. Pero en el año 1844 sería la purificación del santuario. ¿De cuál santuario? Pues obviamente el santuario terrenal ya no existe porque fue destruido por los romanos en el año 70. Y en el año 1844 el santuario que había de ser purificado era el santuario celestial. Y uno dice, pero ¿cómo el santuario celestial necesita purificación si está en el cielo? Cuando esta profecía comenzó a estudiarse en detalle antes de 1844, se levantaron muchos que estaban estudiando la profecía y ellos pensaban que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Pero a la tierra no se le llama santuario. Otros decían, pues el santuario es el pueblo de Dios porque nosotros somos el templo de Dios. Entonces lo que Dios va a purificar, pues va a ser su pueblo. Y eso va a ser la venida del Señor Jesús. La profecía no decía que la venida de Cristo iba a ser al final de los 2300 días. Pero uno de esos predicadores muy prominente, el pastor Guillermo Miller, comenzó a anunciar que al final de los 2300 años sería la purificación del pueblo de Dios en esta tierra y que el Señor iba a purificar su iglesia de todos los pecadores, y eso era en la venida de Cristo, aunque la profecía no decía que iba a ser en la venida del Señor Jesús, sino que se purificaría el santuario. Por eso, en 1844 sucede el gran chasco. Se les llamaba adventistas a los que esperaban la venida de Cristo. Todavía no existía la iglesia adventista, pero todos los que esperaban que Cristo viniera para esa fecha, al final de los 2300 años, se les llamaba adventistas. Y por eso se conoce como el gran chasco adventista. Cristo no vino como le esperaban, pero en realidad la profecía se tenía que cumplir como se cumplió toda la primera parte de la profecía. ¿Y cuál era el santuario que iba a ser purificado? Después del chasco, cuando Cristo no vino, aquellos que habían estudiado esta profecía dijeron, bueno, pero ¿por qué? Si la profecía se cumplió toda, vean el diagrama. Se dio el decreto de restaurar a Jerusalén por el rey Artajerjes en el año 457. 49 años más tarde se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Luego, 434 años más tarde, el Mesías es ungido a través del bautismo. Y luego, 3 años y medio después, al Mesías se le quita la vida. Y luego 3 años y medio más tarde se cumple exactamente el tiempo señalado para la nación judía. Porque si todo eso se había cumplido, parecía no haberse cumplido la fecha de 1844, como esperaban que Jesús viniera. Bueno, comenzaron a estudiar y buscaron el tema de la purificación. Y encontraron el pasaje en el libro de Hebreos del apóstol Pablo. El libro de Hebreos habla del santuario que está en el cielo. Hebreos capítulo 8, dice el versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo es ministro, sacerdote, no de un santuario aquí en la tierra, sino aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el cielo, y no el hombre. Y entonces dice en el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero ahora, todo esto, el santuario terrenal, versículo 9, era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones. Versículo 10. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando, versículo 11, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, el perdón de los pecados no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la sangre de Cristo, y Él entró en el santuario no hecho de manos, sino en el santuario celestial donde ministra por nosotros. En el versículo 22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Versículo 22. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el antiguo pacto todo se purificaba con sangre. Aún en el día de la purificación se usaba la sangre del macho cabrío para hacer la purificación del santuario. Pero dice aquí, el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animalitos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así como el santuario terrenal se purificaba con los sacrificios de los animalitos, las cosas celestiales, el santuario que está en el cielo, tenía que ser purificado con mejores sacrificios que esto. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Versículo 25. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó de una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que aquí estaba lo que Pablo estaba explicando, que también el santuario que está en el cielo, que es el santuario terrenal, era figura del verdadero, tenía que ser purificado, pero no con sangre de animales, sino con la sangre
de Cristo. Y a eso se refiere la purificación del santuario de la profecía de Daniel 8:14. Y mañana, pues vamos a ver cómo se realiza esa purificación del santuario en el cielo y qué significa. La lección para el día de mañana, jueves, lleva por título el año 1844. Hoy ya vimos que hubo un chasco porque esperaban la venida de Cristo y no vino. ¿Pero por qué? Porque no habían entendido cuál era el santuario que tenía que ser purificado. Y mañana vamos a estudiar de eso que pasó en 1844. No sé, pastor, si quiere agregar algo más. Bueno, más ver la escritura tan clara, y todavía, pastor, a veces a mí me da tristeza escuchar personas adventistas que no hay santuario celestial. o sea, yo digo, otros lo dijeran, pero son hermanos dentro de la iglesia. Porque no estudian, pastor, no estudian. Ahí está clarito en la palabra de Dios. Claro, y la sierva del Señor tan claro también que habla y diciendo, así con esta claridad de que como Jesús les anunció la misma profecía a los judíos, hoy en día parece que las cosas se están repitiendo. Hoy en día parece que está sucediendo lo mismo. Y yo digo, tanta ignorancia cuando hay tanta luz dentro de lo que tiene este pueblo adventista del séptimo día. Y es triste, pero es la realidad que hoy estamos viendo, y que un día Dios quiera que tú y yo no seamos ese tipo de personas, sino creamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones.